Ya, muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Una compañera había hecho la consulta, ¿ya? Sobre los hermanos Gutiérrez, ¿ya? Si es que había habido algún sobreviviente, ¿ya? En este caso, tenemos que eran cuatro hermanos. En un principio, quien había sobrevivido, ¿ya? Era Marceliano. Sin embargo, luego fue asesinado. Y, en este caso, ninguno de los hermanos sobrevivió. Ninguno de los cuatro, ¿ya? Ninguno de los cuatro sobrevivió. Muy bien. Vamos a continuar entonces con las preguntas, con las respuestas a las preguntas, ¿ya? Bien. Muy bien. Comenzamos. Primera pregunta. Dice, los cuatro hermanos, dice, los cuatro hermanos que apresaron, perdón, ya, dice, los cuatro hermanos que apresaron dice, que apresaron al presidente Balta, dieron un golpe revolucionario. Fueron los hermanos, bueno, en este caso, como hemos visto, los hermanos Gutiérrez, ¿ya? Los hermanos Gutiérrez. Bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta dice, la finalidad principal del contrato Dreyfus fue, dice, la principal. En este caso, recordemos que el contrato Dreyfus se hace mediante una licitación, ¿ya? Y bueno, obviamente, acá se menciona el salitre. Para este entonces todavía el salitre no estaba tan comercializado, por así decirlo, ¿ya? Y bueno, en este caso la finalidad principal era prescindir de los consignatarios nacionales, ¿ya? Que se habían estado aprovechando del Estado peruano. 3. Dice, los ingresos obtenidos durante el gobierno de Balta, ¿no? De José Balta, eh, mediante el contrato de Dreyfus, principalmente, ¿cómo? Los ingresos obtenidos durante el gobierno de José Balta mediante el contrato de Dreyfus, principalmente. Allá. ¿Qué se hizo con los ingresos en este caso, no? Dice, fueron invertidos en el desarrollo industrial, se destinaron al pago de la deuda interna, ¿no? Se gastaron en la construcción de vías férreas, ¿no? Dice, se gastó en la construcción de vías férreas, sirvieron para financiar el embellecimiento de Lima, se invirtieron en la construcción de escuelas públicas. Ya, en este caso, eh, claro, hubo algún financiamiento de obras con los ingresos, pero principalmente el, digamos, la mayor parte de este ingreso, ¿ya? En lugar de industrializar el país, como ya habíamos visto anteriormente, ¿ya? En lugar de invertirlo en el desarrollo industrial, se destinó al pago de deuda, al pago de la deuda interna, ¿ya? Eso es lo que va a pasar con el ingreso, ¿ya? 4. Dice, los ingresos generados por la riqueza del guano de las islas fueron destinados principalmente a... Muy bien, vamos a ver. Ya, aquí hay una, si se dan cuenta, esto puede ser similar a lo segundo, ¿no? Perdón, a la pregunta 3, ¿no? Tanto la pregunta 3 y la pregunta 4 como que parecen tener cierta similitud, ¿ya? Pero tengan en cuenta dos cosas. Bueno, primero vamos a ver las opciones y luego les digo la diferencia, ¿ya? Dice expandir la burocracia militar, construcción de ferrocarriles, transferencia de pagos extranjeros, transferencia de pagos nacionales y mantener la burocracia civil. Ya. En este caso,
Si bien la pregunta 3 y la pregunta 4 pueden ser similares, hay una diferencia. En la pregunta 3 te habla específicamente del ingreso obtenido por el contrato Dreyfus, ¿ya? Y en la 4 te habla directamente de la riqueza del guano. ¿Qué se hizo con la riqueza del guano, ¿no? Los ingresos obtenidos por la riqueza del guano, que no solamente abarca a Dreyfus, sino también a los consignatarios nacionales que anteriormente a Dreyfus estaban también explotando el guano, ¿ya? Entonces, hecha la aclaración, ¿ya? Tenemos que, ¿ya? Tenemos que, en este caso, la respuesta correcta es la construcción de ferrocarriles, ¿ya? Porque José Balta, antes de el establecimiento del contrato Dreyfus, tenía como finalidad esa, ¿no? Construcción de ferrocarriles que permita unir al país, ¿no? Que permita unir el territorio peruano, ¿ya? 5. Dice, durante el gobierno de José Balta, ajá, justamente lo que decía la pregunta anterior, se construyeron vías férreas. El empresario norteamericano que logró el contrato para la construcción de estas vías férreas fue, ya, en este caso, el empresario estadounidense, ¿ya? Va a ser el señor Henry Meigs, ¿ya? Henry Meigs va a ser el empresario norteamericano encargado, ¿ya? Bien, en 1872, dice, los Gutiérrez intentaron evitar el ascenso al poder de los, bueno, en este caso habíamos visto que la elección había sido ganada por un partido civil. ¿Qué son los civiles? Los civiles son las personas que no tienen nada que ver con el ejército. ¿Ya? 7. Durante el gobierno de Balta se construyó el hospital. Ajá. En este caso, estamos hablando de el hospital de 2 de mayo. ¿Ya? 2 de mayo. Me parece que por aquí está. Obras. Ajá. Aquí está, en obras, en esta parte. En esta parte están, ¿no? Las obras. Construcción del hospital 2 de mayo. Ya, muy bien. 8. Dice, antes del monopolio de la venta del guano a Dreyfus, dice, el control de esta materia prima estaba en manos de... Ajá. Ya, en este caso, ya, en este caso, tengan en cuenta que eh, los Dreyfus era una casa judío-francesa, ¿ya? Pero antes de ellos, habían otras casas, ¿ya? Que casi en el mismo tiempo que estaban los consignatarios nacionales, ¿ya? Se encargaban de la importación, bueno, en este caso la exportación del guano, ¿ya? En este caso, aparte de los consignatarios nacionales y aparte de Dreyfus, estaban los empresarios ingleses, ¿ya? Como por ejemplo la casa Gibbs, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien, continuamos. Número 9 dice, el contrato Dreyfus, firmado en 1869 durante el gobierno de José Balta, persiguió fundamentalmente, o sea, ¿cuál fue la finalidad? Bueno, esta pregunta se parece a la que, ajá, a la pregunta 2. En este caso, la respuesta es terminar con el poder de los consignatarios nacionales, ¿ya? La opción B. Y por último, dice, el grupo político Sociedad Independencia Electoral, perdón, comandado por Manuel Pardo, ¿ya? Y Lavalle, tenían un claro contenido, ¿ya? En este caso, ellos se caracterizaban por tener un contenido altamente anti-oligárquico, ¿ya? ¿Qué es la oligarquía? Es es aquel gobierno, digamos, ¿no? O la predominancia de las clases,
de las clases altas, digamos, ¿no? Las clases más acomodadas, ¿ya? Muy bien. Entonces, estas son las respuestas a las 10 preguntas, chicos, ¿ya? Eh, Profesor, ¿puedo tomarle captura? ¿A dónde? A ver, ¿a cuál? ¿A esta? ¿A la 9 y 10? A las preguntas que marcamos. A ver. Un ratito, un ratito. Ya, Ya, profesor. ya, muy bien. Entonces, luego hay unas preguntas que van a tener que desarrollar en, bueno, como tarea, ¿ya? Y subirla al grupo. Bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para la clase de Historia Universal, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos Profe, mañana. ¿no toma asistencia? Sí, 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 esa toma de la asistencia. Chao, cuídense.